¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros este jueves en nuestra cuarta entrega de México Shock 2020, aquí en rochainforma.com. Hoy nuestros periodistas e influencers convocados exponen lo que a su juicio son los principales problemas y desafíos de México y cómo enfrentarlos. Así que, comenzamos. ¿Cuáles son, en tu opinión, los dos o los tres, si quieres, principales problemas o desafíos de México en estos momentos o en el futuro inmediatísimo? ¿Y cómo enfrentarlos? ¿Cómo Son superarlos? tres que ya están planteados, porque la estela de destrucción que han dejado es visible. Es el problema de la seguridad, es el problema económico y es el problema de la pandemia. Todo lo demás es artificial, todo lo demás es ilusorio, todos los distractores que se lanzan desde el gobierno no tienen otro fin sino oscurecer este panorama atroz. Eh, Estamos hablando de 2 años en donde van 70,000 muertos aproximadamente por la violencia. Estamos hablando de una pandemia que ha dejado pues, prácticamente 250,000 de mexicanos sin vida. Si uno suma el número de efectivos del Ejército, del número de efectivos de la Marina y del número de efectivos de la Guardia Nacional, pues son prácticamente, son más o menos los muertos que ha dejado la pandemia. Es decir, en esta guerra hemos perdido esos ejércitos en número de vidas humanas que se han desaparecido. Y el otro, pues es el desastre económico que no comenzó con la pandemia, que comenzó en el año anterior, que se fue gestando durante 13 meses, día con día, y que provocó pues la huida de las inversiones, de la inversión directa que fue histórica, una caída del PIB que no se había visto desde 1932, la pérdida de empleos, la desazón, la desesperanza que esto sembró en millones de mexicanos, el cierre de negocios, de empresas, de pequeños comercios, el desastre económico que no sé cuánto tiempo, por ahí dicen que tendrá que ser hasta después de 2025, 2026, cuando empecemos a más o menos alcanzar el nivel en el que esto nos tomó. Entonces, pues creo que son los tres factores que son los tres asuntos que México tendrá que lidiar. No sé cómo los va a hacer, con mañaneras y con saliva no se va a resolver. Para mí es la seguridad y el balance hoy entre la salud y la economía. ¿Cómo buscar el balance entre salud y economía? Eso sería. Son los dos grandes retos que tiene el país ahorita y que de eso se derivan un montón de cosas, ¿no? Se deriva el sistema de justicia, se deriva la parte de dónde enfocas recursos para crecer o para no crecer, de cómo das paliativos o no para la parte de la salud, cómo fortalecemos el sistema de salud. Eso sería lo que visualizo en este momento. Fui de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción y ahora no tengo la menor duda. La peste de la corrupción originó la crisis de México. Por eso me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido de que en estos tiempos, más que en otros, transformar es moralizar. Pues creo que definitivamente el manejo que ha llevado en cuanto a la economía y a la pandemia el gobierno es un problema muy, muy importante. Ha quitado organismos, fideicomisos, simplemente porque dice que hay corrupción. Y yo me pregunto, cuando tú tienes una mano con las uñas sucias, ¿las limpias o cortas la mano? No saben escuchar, no saben ceder. Y creo que lo que nos ha regalado y nos está obligando, a lo que nos está obligando esta pandemia, es adaptarnos, adecuarnos, a saber que la vida cambia en un segundo. Muchos mexicanos, al elegir a sus políticos, no tenían en claro que hasta tu propia vida está en sus manos.
que aparte 30%, entre 20 y 30% de nuestro trabajo diario va hacia el gobierno. Los ciudadanos, que ese me parece que es el otro punto, tenemos que vigilar nuestro estado de cuenta, que es el gobierno, porque ahí está el 30% de nuestro día a diario, de nuestro trabajo. Entonces creo que es muy importante la participación ciudadana. Tenemos que recuperar nuevamente el abrir nuestros corazones, el saber que somos hermanos, que si el sol sale para todos por igual, porque nosotros hacemos distinciones. Tenemos que florecer nuestras emociones y nuestros sentimientos y ser mucho más empáticos con los de enfrente. Creo que la pandemia ha hecho que saquemos el cobre del egoísmo del ciudadano, que el mexicano es muy egoísta muchas veces, y entonces no me pongo mascarilla porque yo no creo en eso, pero no me pongo mascarilla porque yo soy joven y a mí no me va a pasar nada. Hay que empezar a pensar en los demás, hay que empezar a pensar como sociedad, Ricardo. Eso creo que es sumamente importante. Uno estructural, que además tiene su base en la desigualdad, que es la inseguridad. La inseguridad de un modelo que expulsó de la integración social a una gran parte de la población que encontró cobijo en el crimen organizado y en la delincuencia. Una inseguridad que se gestó desde el corazón del poder. Hoy hay un exsecretario de Seguridad Pública, la mano derecha del presidente Felipe Calderón, siendo juzgado por narcotráfico en Estados Unidos. Ahí podemos entender algunos de los orígenes de esta desigualdad, de esta inseguridad lacerante que nos golpea. Otro es sin duda el tema del desarrollo económico, porque en México hubo buenos números de crecimiento económico durante un tiempo, pero desgraciadamente eso no se reflejaba en la inmensa mayoría de familias. Hubo mucho crecimiento para unos poquitos. Las élites se hicieron cada vez más ricas, el pueblo se hizo cada vez más pobre. Yo esos dos problemas los veo como estructurales y evidentemente uno de coyuntura que tenemos en todo el mundo, que es la pandemia. La pandemia en un esquema global en el que se habían desmantelado los servicios públicos, en el que la sanidad pública de la inmensa mayoría de los países, especialmente de la región de América Latina, pues no estaban preparados para tener que atender a grandes masas poblacionales con una enfermedad nueva. Yo pienso que desde hace muchos años el principal problema es la incertidumbre y el dolor que da la inseguridad, la tragedia de la inseguridad, porque pues podemos resolver los problemas de falta de agua, pero pues estaremos limpios y bañados cuando llegue el asalto. Podemos resolver algunos problemas de empleo, pero para luego ser extorsionados. Para mí el problema central de México es la inseguridad. Y después de eso, pues se puede hacer una larga lista que desde luego tendrá que ver con la falta de oportunidades para acceder al mercado. Para millones de mexicanos, y acceder al mercado es tener no solo un ingreso, sino un ingreso que permitiera tener una vida sin todas las angustias. Muy, muy difícil, ¿no? Y al borde de la tragedia. Ayer el INEGI informó que nada más en los 6, 7 primeros meses de la pandemia se cerró 1 millón de empresas. La cifra de personas que han perdido su empleo, pues ahora sí que depende la categorización que se haga, pero podría estar rondando a los 10 millones de personas. ¿Cómo la describo? Como una tragedia, Ricardo. Es una tragedia y donde además, pues al parecer las empresas y las personas la están enfrentando como pueden, con los instrumentos que pueden. No hay un Estado que te esté dando los fundamentos, los apoyos, ni siquiera la orientación general con políticas económicas para salir colectivamente de la crisis. Es un poco el sálvese quien pueda y quien no, qué pena. Es una tragedia, Ricardo. La alegría ajena es nuestra propia dicha. No obstante, nos han reprochado que no emprendimos un rescate económico elitista para atenuar los efectos de la pandemia. Pero es un timbre de orgullo poder decir que ayudamos por medio de los programas sociales a 23 millones de familias. Imagínense cuántos adultos mayores han podido observar la reclusión sanitaria por contar con el derecho a recibir una pensión, así sea modesta.
Los dos principales problemas. Creo que los residuos de los gobiernos anteriores que permanecen en puestos de poder hoy en plena cuarta transformación. Los tapones de los que habla Abel Hernández y de los que tanto hemos reportado nosotros en Sin Censura. Gente que ha brincado de gobierno en gobierno o que mínimo brincó del gobierno pasado a este gobierno y que sigue defendiendo intereses que no son los intereses de esa transformación o de ese cambio en México. El elefante reumático al que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese, para mí, es un gran problema y es uno de los principales problemas para que avance lo que muchos pensamos como el México transformado, el México cambiado, el México que queremos. Y por otro lado, este amaciato de los corruptos en puestos de poder con el crimen organizado que nos tiene desafortunadamente en estos niveles de violencia, con estos problemas de inseguridad que no están a la vista de todos, ¿no? Muchas personas quieren ver los resultados de la estrategia de seguridad de este gobierno en 2 años y no se dan cuenta, o somos muy ingratos o de plano somos muy ignorantes porque no nos hemos dado cuenta que esto se echó a perder no en 2 años, mínimo en 2 sexenios. Yo reconozco también la necesidad de que la economía se mueva. Si no se mueve la economía va a haber más desempleo, va a haber menos riqueza, va a haber, ¿no? Entonces, ese es el problema. ¿Cómo que equilibramos los cuidados personales, cuidarnos unos a otros? Me dio mucho gusto verte llegar con tu cubrebocas, como Dios manda, en un estudio, como debe ser, Ricardo. Y así tenemos que cuidarnos todos unos a otros, porque esto no ha acabado, ¿ok? Pero también tenemos que guardar el equilibrio con que haya desarrollo económico, pero sin exponernos de más. Ahora, el tema es que el desarrollo económico, yo no veo elementos que nos estén llevando a proyectos con los cuales podamos tener un crecimiento o un regreso, una recuperación suficientemente rápida para alcanzar los niveles que teníamos en diciembre del 2018, cuando inició esta administración. Pienso que tanto en crecimiento de la economía como en cuanto a recuperación del empleo, se va a ir el sexenio completo, ¿sí? Bueno, creo que uno de los retos importantes hoy, sin duda, es el tema de la pandemia. Es algo que nosotros todos tenemos que tener, pues, entre nuestras prioridades, hacer conciencia con este tema, porque nos está afectando a todos. Hay familiares que se nos está yendo, hay mucho contagiado. Y otro tema que yo sigo viendo muy lamentable, sí es el tema de la deshonestidad de los funcionarios públicos y a todos los niveles, ¿eh? Aquí, a nivel municipal, nivel estatal y, por supuesto, diputados, senadores, que siguen con prácticas de robar, de enriquecerse, que siguen con prácticas de que al final la gente, cuando la gente es quien los puso, creo que son grandes problemas que no ayudan nada. No se distribuyen riquezas de nuestros propios impuestos, nosotros lo pagamos, el dinero es nuestro, los mexicanos, para que hay grupos, hay estos pequeños sectores de funcionarios que se están quedando con la lana. Es muy rápido, aquí a nivel municipal se roban el dinero y no se puede hacer nada. Nivel estado lo mismo, desvían y la gente al final. Entonces, creo que son grandes problemas que se tienen que seguir atendiendo. Yo creo que en primer lugar está el tema de la inseguridad. Yo creo que la mayoría, si no es que todos los mexicanos que en 2018 eligieron al presidente Andrés Manuel fue porque se tenía planteado ir en una ruta distinta para mejorar el tema de la inseguridad, que nos tiene cansados, que nos tiene agobiados, que la gente ya no se siente segura en su trabajo, en su casa, en la calle, en ningún lugar.
¿no? Entonces creo que el gran reto que enfrenta esta administración y cualquiera que vaya a venir, porque yo veo complicado que esto se vaya a solucionar en los 4 años que le restan al presidente, es ese, el tema de la seguridad. ¿Cómo vamos a lograr que nuevamente se pueda transitar por las carreteras, por las calles, que podamos ir a un bar, a una fiesta, sin el peligro de que nos van a matar? Porque eso es real. La gente tiene miedo de salir a la calle y no regresar a su casa. Este sería, digamos, el primer problema que yo enumeraría. Y en segundo lugar, pues ahora está el tema económico. Realmente, en su momento, yo no creo que las personas que votaron por Andrés Manuel hayan creído que iba a haber como una gran mejoría en el tema económico. No, él prometía otras cosas, él estaba en otros temas, pero ciertamente llevamos pues 5 trimestres con el PIB a la baja. Se han visto caídas que no se veían en 30 años. Hace un trimestre caímos casi menos 20%, entonces creo que el tema económico es importante que se resuelva de la mano también de la iniciativa privada. Creo que no debe estar peleado la iniciativa pública con la iniciativa privada, tiene que haber un diálogo y tienen que pues unir esfuerzos para que pues esto mejore. Bueno, en el corto plazo, pues es salir de la pandemia, obviamente, ¿no? Yo creo que el reto más importante es la distribución de la vacuna. No es un reto tan fácil. El presidente ha mencionado y ha hablado y tiene ya un programa muy importante para adquirir estas vacunas, pero ya también aterrizar y vacunar a más de 100 millones de personas es una labor titánica. O sea, no va a ser nada fácil. Y yo creo que ese es uno de los principales retos. Y el segundo reto, yo creo que es fortalecer todavía más lo que es el combate a la corrupción. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que sucede en este combate a la corrupción? Veo que el presidente tiene su visión, que obviamente yo la apoyo, es una visión que va en buen camino, pero siento que a nivel institucional todavía hay mucho que hacer. Mira, de lo central que me ha tocado fijarme es que esta administración no le gusta la crítica, pero de ningún tipo. Por ende, al que no es criticado no mejora. Si tú tienes un profesor, si tú eres un gimnasta o si eres un futbolista, tienes un coach y te dice, a ver, Ricardo, es que tienes que hacerla así para acá. Ah, ok, corriges la técnica, ¿no? Si por el contrario tú piensas solamente, no, yo estoy bien y los demás se callan en la fregada, pues entonces una posibilidad de cambio verdadero, una posibilidad de transformar, pues no existe, ¿no? Ese sería el primero. Segundo, sistemáticamente se nos cuentan charras desde la silla presidencial, ¿no? Hemos visto cómo Hugo López-Gatell dice, la pandemia está en su punto más álgido, segundos después sale AMLO a decir, ya domamos la pandemia. Es de, por lo menos pónganse de acuerdo. Uno ya no le hace caso porque ya no es un borrego, pero hay gente que sí le cree, hay gente que sí confía en lo que se está diciendo, ¿no? Siento que hay una falta de seriedad o de entender el tamaño del país que es México, ¿no? Pelearse con sus gobernadores es gravísimo. No conciliar con los gobernadores que no están tan de acuerdo contigo es una cosa que va a traer solo más que problemas, ¿no? Y por último, en el tema económico, no creo que estemos generando muchos empleos, ¿no? Vamos, la semana pasada se hablaba de meter en cintura el outsourcing. Eso es con el único fin de que haya más afiliados del IMSS y que salga la 4T a decir generamos más empleos cuando no. Simplemente cambiaron las figuras jurídicas para que esto parezca, ¿no? Entonces me hace que estos espejitos y estas cortinitas de humo para que nos, vamos, creen que somos, disculpa la palabra, creen que somos pendejos, ¿no? Bueno, el más obvio es esto de la salud pública, el COVID. Yo espero que salgamos pronto de esto, aunque en realidad por los diagnósticos que se he estado leyendo, lo que pareciera el escenario futuro más cercano no es que de repente salgamos de un día para otro a la vieja normalidad, sino que esta enfermedad se va a reincorporarse en el ciclo de enfermedades que tenemos. Los otros dos grandes temas, evidentemente en la mesa, pues son los del crecimiento económico, el desarrollo económico. Crecimiento no es desarrollo, como bien nos ha recordado López Obrador, y pues la seguridad. ¿Qué
que ya empieza a verse algunos señales. La pandemia es un hecho, ¿no? Y sobre todo ahora que está el invierno en el hemisferio norte, eso va a provocar que haya muchos más casos, muchos más contagios y muchos más decesos. Y si se nos sigue hablando y tratando como niños de kinder, la gente no va a entender. La economía, por supuesto, ha caído, o sea, el crecimiento económico ha caído de manera brutal y escandalosa. Sí, también tiene que ver la pandemia, pero tiene que ver cómo la han enfrentado. Y creo que el otro problema, creo que debería de existir una manera de conciliar entre uno y otro bando, por si así lo quieres llamar. Estamos enfrentando la crisis económica provocada por la pandemia con una fórmula distinta, peculiar, heterodoxa, diría única en el mundo. Ahora todos los apoyos y créditos se entregan de manera directa para reactivar la economía de abajo hacia arriba. No se da prioridad a las grandes empresas y bancos. Ahora, por el bien de todos, primero se rescata al pueblo. En el inmediato plazo, y de ahí depende todo, es desde luego vencer la pandemia. La pandemia depende de los científicos, de los médicos, pero de que tengamos una vacuna y que los especialistas sepan, nos traigan el remedio, digamos. La pandemia es el reto mayúsculo a nivel planetario, pero para nuestro país es un reto mayúsculo. Otro es la crisis económica, ciertamente la derivada de la pandemia, porque la pandemia fue digamos, un confinamiento obligado, ordenado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y por lo tanto deliberadamente se tuvo que tumbar la economía, que disminuyó al menos 8%, con todas las consecuencias sociales en el empleo, en la calidad de vida que eso contrae y que duele muchísimo. La crisis económica, ciertamente, la derivada de la pandemia, pero no solo, sino también la crisis económica estructural, esta inmensa desigualdad que creó el neoliberalismo, que nos hizo una élite con todo, una clase media pequeña y a millones, 80 millones de pobres en México. Esa es un reto mayúsculo, la crisis económica estructural, la desigualdad estructural que tiene nuestro país y que en este sexenio se tiene que avanzar en homologar un poco a la sociedad. Y yo diría, un tercer reto es lograr que la ideología del estado de bienestar, el proyecto de nación que estamos forjando con muchas dificultades, pero con grandes esperanzas, y que lo vamos a hacer. Bueno, yo creo que por encima de cualquiera está el de la creciente inseguridad. Hay que recordar que la razón primigenia de la existencia del Estado es que sus representantes o líderes le den seguridad a la población. Esa es la razón por la que se inventó el Estado. Ese es el principal reto, creo yo. Si no hay un considerable, verificable alivio en los índices criminales, pues no hay cuarta transformación y no habrá ningún éxito de este ni de ningún otro gobierno. El segundo lugar, yo creo que es racionalizar todo lo que tiene que ver con la operación económica. La economía es el motor de los pueblos desde antes de que hubiera moneda, ¿no? Sí. El comercio, el intercambio, etcétera. Para lo cual no se deben condenar corrientes económicas
como la que pesa actualmente sobre el dichoso neoliberalismo? Creo que uno de los principales retos, no solamente de México, sino también a nivel mundial, pues son la falta de trabajos mejor pagados, y creo que pues es un tema sumamente importante o fuerte, que hay diferentes factores con los que se deben de trabajar o atacar, desde capacitación, desde una correcta coordinación entre iniciativa privada y pública, pero sobre todo también creo que desde las propias universidades y desde la propia cultura. Yo sí creo que tenemos un desafío, desde luego el del coronavirus, es un desafío mundial. ¿Quién sabe cuánto se va a tardar? ¿Quién sabe cuál va a ser el manejo de las vacunas? Si vamos a tener los recursos suficientes para tenerlas para todos. Y mientras tanto, a ver quién sabe qué tanto se deteriora la economía, cuántas empresas deban de cerrar, cuántos empleos se van a perder en comparación con los que se pueden recuperar. Es un grave problema, por supuesto, pero enmarcado por una situación justamente política y de una política económica que no me parece que es la más adecuada. Justamente el austericidio que le llaman es cortar recursos sanos, tirar programas que se pueden mejorar, pero que algo están funcionando, que sí han servido de algo, quitarlos todos de tajo, poner esos recursos quién sabe dónde, en algunas obras que son prioritarias para López Obrador, pero que no se ve que vayan a ser realmente redituables o rentables, pero que están absorbiendo buena parte del presupuesto a costa de descuidar la economía, a costa de descuidar la eficiencia en el aparato gubernamental, a costa de sacrificar fondos, por ejemplo, de emergencia para los desastres, para ayuda económica, en fin, eso no creo que nos va a llevar a una situación adecuada. Yo creo que la situación económica, que ya es grave, ya lo era, ya lo empezó siendo aún antes de la pandemia, ya íbamos de bajada. Creo que para los próximos años puede resultar en una situación realmente grave, realmente inmanejable. Espero que me equivoque, pero ese es el pronóstico que muchos economistas están haciendo decir. Creo que los desafíos de México se parecen mucho a los desafíos internacionales, y me explico. La desigualdad para mí es el problema principal de la humanidad, y esta desigualdad se ve reflejada que hoy en día la fortuna de 26 personas significa la mitad de la riqueza mundial. ¿Quiere decir que tenemos que aniquilar el capitalismo? No. Quiere decir que tenemos que acercarnos a entender que el capitalismo existe, que tiene sus cosas positivas como la creatividad. Hay que dejar que los empresarios hagan su tarea, pero también el Estado debe delimitar las funciones y garantizar el acceso básico a la salud, a la educación. En ese sentido, evidentemente es la única forma en donde podemos tener una coexistencia mucho más sana, si esta desigualdad no nos lleva a un rompimiento social. Y de la desigualdad va de la mano la corrupción, porque estos polos se han hecho cada vez más extremos, sobre todo porque las élites económicas han encontrado la forma de incidir todo el tiempo en la política, y en ese sentido se hacen cada vez negocios más grandes al amparo del poder. Y bueno, pues esos son los dos problemas fundamentales: la desigualdad por un lado y la corrupción por el otro. Y esta corrupción se ve todos los días, ¿no? Mira, creo que hay dos círculos o dos grupos en los que podemos colocar estos grandes problemas. Uno, los tradicionales, es decir, la corrupción, la injusticia, la desigualdad, la impunidad. El diagnóstico está claro y lo puede suscribir cualquier mexicano. El gran problema es cómo combatir todo esto. Pero antes de pasar a este tema, te digo que me parece que hay otro tema que a mí me está preocupando, sobre todo de cara a las próximas elecciones de 2021 y las siguientes, las presidenciales de 2024. Me preocupa mucho la forma en que los mexicanos estamos construyendo el poder político que esperamos que cambie nuestra realidad. Trato de explicarme. A ver. Mientras los partidos sigan dependiendo del dinero, de enormes cantidades de dinero para hacer propaganda, para pagar sus equipos electorales, para pagar por abajo de la mesa
servicios especiales. Mientras se siga construyendo ese poder político a partir de entregas de dinero como las que vimos con Pío López Obrador y con David León Romero, a partir de entregas de dinero como las que vimos con Odebrecht en el caso de Peña Nieto en 2012, y como eso podemos recorrer toda la gama de las elecciones municipales, estatales y federales. Mientras no seamos capaces los mexicanos de construir una forma de poder político sano, libre de todas estas distorsiones y deformaciones, no vamos a poder salir adelante. El primerísimo tiene que ver con la pobreza en nuestro país, que muy a menudo se olvida en la deliberación pública. Y es una asignatura que tenemos enfrente de nosotros y que debe ser la prioridad. Pero para superar eso, evidentemente, se exige el diseño de políticas públicas y obviamente recursos. Yo creo que para empezar tiene que emparejarse el terreno, y para combatir la pobreza, la desigualdad, tiene que irse abatiendo la inequidad y que haya proporcionalidad en el pago de los impuestos en México. Yo estoy perfectamente dispuesto siempre, porque además, aunque no quisiera, el fisco está sobre mí porque soy causante cautivo, pero yo estoy dispuesto, por supuesto, a pagar mis impuestos como deben estarlo, y si no lo están, hay que forzarlos a que quienes más ganan paguen más, precisamente para comenzar a nivelar el terreno, para acabar con la inequidad, y acabando con la inequidad, pues vamos contra la desigualdad y contra la pobreza. Así llegamos al final. No se pierdan mañana la quinta y última entrega de México Shock 2020 aquí en rochainforma.com, porque nuestros 20 periodistas e influencers nos ofrecen sus conclusiones y pronósticos, como siempre, con plena libertad. Así que, hasta mañana.